Bueno, estamos nuevamente en nuestra clase de Cristología. Seguimos. A ver, se ve esta, sí. La unidad 5 y vamos ahora al C, que es el valor actual de la noción de persona. Es decir, ¿de dónde parte acá el tema? ¿Debemos mantener todavía la noción calcedonense de persona? Porque, bueno, en la actualidad ha cambiado un poco el modo de pensar la persona o de definir la persona. El lenguaje de aquellos siglos pasados sirve para ahora. Algunos, como el teólogo protestante Karl Barth, hablaba de que habría que definir las tres personas en Dios como tres modos de ser. Y esto mismo ha sido tomado por Karl Rahner, que dice que habría que pensar como tres modos distintos de subsistencia. Pero claro, esto tiene algunos inconvenientes, ¿eh? Digamos, ¿es la persona la conciencia de sí? Entonces, en Cristo, ¿habría dos personas? En primer lugar, perdón, pensemos que el modo distinto de subsistencia, tal como propone Karl Rahner, tiene una cierta ventaja cuando pensamos a la humanidad de Jesús como un centro de conciencia de sí finita y de libertad creada. Él no pretende hablar de persona humana en Jesús, pero critica el monosubjetivismo, es decir, critica que se hable de un solo sujeto, porque ve en eso en un cierto monofisismo. Sin embargo, la solución que propone Karl Rahner no es satisfactoria. Primero porque estas maneras que tiene de hablar, a pesar de que en su momento, los años 60, 70, fue un autor de avanzada, tiene un cierto sabor abstracto y demasiado escolástico. Y además, el modo distinto de subsistencia tiene cierto sabor al modalismo. En primer lugar, pensemos que los concilios no definieron dogmáticamente un concepto filosófico de persona, de prosopon o hipóstasis. Asimilaron, sí, prosopon a hipóstasis. Pero afirmaron claramente que en Cristo no hay más que una sola persona, y eso es lo que nosotros tenemos que mantener. Al no haber una definición filosófica de persona, hay aproximaciones mejores o peores, pero eso no quiere decir que no se conozca qué es la persona. Sino que se atenían a la noción concreta de persona como consta por la experiencia humana más común. El hombre expresa su persona por medio de sus relaciones sociales y de su conducta psicológica, que está bien que hay que tener en cuenta esto. Pero más importante que esto es distinguir bien entre persona y naturaleza. El concilio tampoco ha definido, los concilios tampoco han definido estrictamente qué es la naturaleza, para no atenerse a una única filosofía. Pero no significa que el contenido de lo que querían expresar pueda cambiar. En definitiva, la naturaleza apunta a qué es y la persona a quién es. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿quién es Jesucristo? Es el Hijo de Dios hecho carne. Por lo tanto, no puede haber más que una única persona. De esta manera, no hay monofisismo, perdón,
De este modo no hay monofisismo, es decir, una única naturaleza, pero sí hay un monosubjetivismo. Afirma el concilio un solo sujeto, mientras que respecto de la naturaleza, los concilios aseguran que en Cristo hay dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por eso, ante la pregunta, ¿qué es? Hablamos de la naturaleza, y entre quiénes hablamos de la persona. Confundir persona con naturaleza, como hicieron muchos herejes en el pasado, nos lleva a todos estos embrollos. Distinguimos en Cristo dos naturalezas, pero una sola persona. Sin embargo, por lo que se llama la comunicación de idiomas, podemos decir que todo lo que se le atribuye a la naturaleza humana de Cristo, la vive la persona de Cristo. Porque persona es aquel que obra. ¿Quién obra? Y la naturaleza es lo que obra. Por lo tanto, podemos decir tranquilamente que Jesús es Dios. Y no hay problema en tomar cierta noción moderna de persona como el sujeto de conciencia y de libertad. Que esto el concilio con otro lenguaje ya lo hablaba, cuando afirmaba de que el verbo de Dios no toma el lugar del alma humana en Cristo, sino que siendo perfecto Dios, es también perfecto hombre de cuerpo y alma racional. Por lo tanto, pensar a la persona como sujeto de conciencia y libertad no cambia el concepto calcedonense de persona. Más bien, esta no identidad entre espíritu y persona que afirma Calcedonia nos ayuda. ¿Por qué? Porque la persona es el sujeto de conciencia y libertad. Es decir, la conciencia y la libertad, aunque las ejerce la persona, son características de la naturaleza. Por lo tanto, Cristo es un sujeto divino de conciencia y libertad humanas, que es lo que nosotros podemos ver reflejado en los relatos evangélicos. ¿Por qué? Porque el que obra, persona, lo hace a través de lo que obra la naturaleza. O como se puede decir en latín, el principium quod, sería el quién, lo hace a través del principium quo, lo que. Distinguiendo entre el sujeto que piensa y su inteligencia, entre el sujeto que quiere y su voluntad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sujeto que conciencia y sujeto que libertad. Es un sujeto de conciencia y libertad, o expresado de otro modo, con conciencia y libertad. La humanidad de Jesús, la unidad de la persona, implica que no tenga persona humana, sino que es la persona divina la que personaliza la naturaleza humana de Cristo. De este modo, no es que Jesús carezca de personalidad, pero es la persona divina la que personaliza la naturaleza humana. De lo contrario, habría dos personas en Cristo. Por esto, referido a la unión, mejor que decir unión hipostática, que habla un poco como el resultado de la unión de dos naturalezas, es mejor decir unidad hipostática o unidad en las hipóstasis. La hipóstasis divina del verbo es en él en que están la naturaleza divina que siempre tuvo y la naturaleza humana que ha asumido. Por lo tanto, es la persona divina, principio de unión de las dos naturalezas.